les va? Sean bienvenidos a un nuevo video de Código Real. Mi nombre es Diego García y en esta ocasión les estaré mostrando lo que les había prometido el video pasado, el cual no lo pude hacer, tuve un par de inconvenientes, así que bueno, se los estoy presentando ahora. Es un video que realmente, les voy a decir la verdad, lo estaba buscando. Es un archivo del 2018 de Bel Santa Rosa, de la escritora en el cual hemos hecho todo este canal para investigar sus escritos, sus dibujos, sus fotografías, bueno, todo en realidad. He encontrado un archivo de 2018 en el que ella se ha filmado diciendo o explicando su situación actual, su pasado y lo que viene desde ese entonces, desde ese presente hacia adelante. Un video bastante impactante, muy interesante, que les recomiendo que se queden y lo escuchen porque, bueno, las cosas que dice son bastante fuertes. Habla de todos, de la sociedad, de lo que va a pasar en la Argentina pronto. Bueno, recuerden que Bel tiene un don, siempre tuvo un don desde los 14 años, que canaliza a personas fallecidas, que ha realizado dibujos proféticos también acerca de muchos acontecimientos que han pasado, inclusive, y de lo que tratan sus escritos, y un poco va a hablarnos de su vida, de lo que ella ha superado en el transcurso del paso de los años y su renacimiento como persona y como ser espiritual. Así que bueno, les recomiendo que se queden, que no se muevan y que lo vean completo. Sepan disculpar, la imagen del video es en vertical, ya que ella lo ha querido hacer para alguna red social en ese momento, realmente no sé, debe haber sido para Facebook o para Instagram, así que no tengo la menor idea. Yo lo encuentro al video, lo miro, me parece interesantísimo lo que dice y se los presento a ustedes. Decidí hoy, domingo 3 de junio de 2018, contarles mi historia. Y lo que estoy festejando es estar viva. Les voy a explicar por qué. Yo era una soñadora, una de esas artistas de raza que no pisaban la realidad. Nunca lo hice. Sin embargo, cuando tenía 14 años, todo empezó a empeorar porque agarré papel y tinta y empecé a escribir, compulsivamente. Todos los días lo hacía. Y se fueron amontonando y amontonando las historias, sin saber que yo estaba canalizando gente muerta. Era un don, obviamente. Pero a todo esto yo lo veía como que eran historias inventadas, como que era un hobby que me hacía salirme un poco de la realidad, que no me gustaba para nada. Todo lo que yo hacía en la realidad era obligado, desde comer hasta dormir. Todo me parecía algo que yo no sabía hacer. Sin embargo, escribir de esa manera era completamente natural para mí. Así todo, me las arreglaba para poder parecer una persona normal. Mi madre hizo hasta lo imposible por entender qué era lo que me estaba pasando. Sin embargo, al ser una mujer de campo, criada a la antigua, no entendía nada de psicología ni nada de eso. Le dijeron que era bipolar. Me dio una medicación que nunca tomé y yo continué con mi vida como pude. Sin embargo, ese mundo perfecto que yo tenía en mis escritos se convirtió en algo esencial para mí. Porque el resto de la vida, como les dije, no solo me incomodaba, sino que se ponía cada vez peor. Esto lo agravó muchísimo un episodio en donde hubo una agresión hacia mi persona, de índole sexual. Y después de eso, definitivamente yo no quería vivir, excepto por mi obra. Cuando yo cumplo más o menos 25 años, ya estaba en Mendoza, capital, y yo me fui a estudiar allá psicología. En realidad era para seguir escribiendo, que era lo que amaba hacer. Iba a la facultad, rendía bien porque era muy inteligente, era excelente alumna, me relacionaba con la gente, no tenía problemas en eso. Sin embargo, lo único que era sagrado para mí era la obra. Todo lo demás para mí era un juego, les diría
triste, porque yo no sentía nada por nadie y por ende nadie sentía nada por mí. En realidad era una cuestión de apariencias. Si alguien me quería, yo lo quería. Si alguien quería charlar conmigo, yo charlaba. Si alguien, no sé, iba a comer al departamento, alguna persona de la facultad, yo la recibía. Y era muy amable y era buena persona con ellos. O sea, si alguien me invitaba a bailar, yo iba. No era una persona antisocial, no es eso. Sino que era una persona que siempre era espejo de los otros, porque nunca era yo misma, excepto en mi obra. ¿En qué sentido? Más allá de canalizar personas, entre medio justamente iba mi historia. Resulta que a todo esto yo seguía con el diagnóstico de bipolar, sin medicación, pero sabiendo lo que era la bipolaridad, simplemente sentí que me iba a morir joven, porque al ritmo que iba, ¿no? Viviendo 2 vidas paralelas completamente intensas además, no iba a durar mucho. Resulta que, como les dije, a eso de los 25 años, me hacen una propuesta de Buenos Aires y de nuevo, sí, vamos. Era un periodista, yo me fui allá, lo conocí, él se enamoró. Y yo al cabo de 1 mes y medio de estar en su redacción, con propuestas de trabajo firmes y todo, dije no, esto va a frenar mi obra, me voy. Agarré mis cosas y me fui. Lo mismo pasó con otra redacción y con un organismo político. Sin embargo, después de esa experiencia del organismo político, ocurrió algo inesperado. Tanto jugar con una doble vida, tenés que elegir. Y yo tuve que elegir. Porque me dio un síndrome de cabeza quemada, que es un burnout. Puede quedar la persona en estado vegetativo, en coma, jugando como un niño, de cualquier manera menos bien. Es muy difícil restablecerse, tener una vida normal después de eso. Y de hecho yo no la tenía. Sin importarme demasiado el hecho de quedarme o irme, me senté delante de la Virgen, una imagen de fe, que siempre había tenido de hecho, y le dije, si me van a dejar acá, que sea por algo bueno, porque yo la verdad que estoy harta de este mundo, no lo entiendo, no me gusta, me parece que hay miles de injusticias, no me siento cómoda con la gente, siempre estoy haciendo un personaje para encajar, no quiero hacerlo más, así que ahora se los estoy contando así, yo todo esto lo decía llorando, lo decía con dolor, realmente dolor mental, que es insoportable. O sea, parecía que mi cabeza iba a estallar en cualquier momento. Entonces, lo que ocurre es que puedo continuar, pero puedo continuar ¿cómo? Espiritualmente. Yo ya no me sentía ni siquiera viva. Pero era esa sensación de que yo tenía que terminar mi obra, que mi obra no estaba terminada. Daba tanto por esa obra que todo lo demás no me importaba. Decían que era una loca, que era una enferma, que era una suicida, que era una demente, que era una acidosa. Lo peor de lo peor, la peor lacra del universo, le adjudicaban a mi persona todo el que me conoció de ahí en adelante, ¿no? Sin embargo, a mí eso no me importaba porque yo sabía que puede ser que estuviera así en ese momento. Pero primero que me iba a ir en cualquier momento y después que tenía que terminar la obra, así que iba a seguir trabajando en mi obra a pesar de todo lo que decían, ¿no? Volví al pueblo acá, donde estoy ahora, y la cuestión se puso muy densa en la casa de mi familia de crianza, porque obviamente mi padre y mis hermanas me querían meter a un psiquiátrico. Mi mamá no, mi mamá decía que me dejaran en paz porque yo no molestaba a nadie, y de hecho no lo molestaba. Me encerraba a escribir y después hacía fotografía relacionada a mi obra. O sea, vivía por mi obra. Resulta que, entre tanto, yo lo que hacía era ir a la iglesia y pararme frente a la imagen de la Virgen. Entonces le decía, acordate de lo que te pedí. Acuérdense de lo que les pedí. Reconozco su poder y los amo. Si me dejan acá, que sea por algo bueno. Resulta que en todo este trance de hacer arte, obviamente mi arte empezó a ser cada vez mejor o más vistosa y las fotografías fueron tremendas. Entonces me contacta una persona de Suecia para decirme que quería trabajar conmigo
viene al pueblo, lo conozco, y empezamos a pulir un poco mi trabajo desde acá, nos llevábamos bien para trabajar, entonces él me ofrece irme a Suecia un tiempo. Y como siempre, dije que sí. Voy allá y bueno, era una aluvión de arte. Obviamente yo era obra, yo era arte, yo ya prácticamente ni siquiera tenía peso terrenal. Sin embargo me estaba yendo, ya no había posibilidad de que yo me quedara en este plano. Entonces bueno, le fui sincera a esta persona, le dije que yo me tenía que volver a la casa de crianza, porque yo me estaba muriendo. Resulta que yo vengo de Suecia y a los 2 días de llegar conozco a un hombre. Y fui a la cita como hacía siempre, conociendo a cualquier persona y diciéndole la verdad, que yo estaba muy mal de salud, que estaba haciendo una obra, ¿no? Que era mi último deseo de alguna manera terminarla. Y entonces él me miró a los ojos y por primera vez en la vida, o en lo que parecía una vida, sentí algo. Yo. Ya no los personajes que hacían mi trabajo, ya no relacionado a la obra, era algo diferente. Entonces, ¿qué pasó? Me asusté. Ahí sí me asusté porque yo dije, mirá, yo me estoy yendo y la verdad que estoy sintiendo cuestiones por vos que jamás en la vida había sentido. Él me dijo, bueno, pero ¿qué tiene de raro, qué tiene de malo que sientas algo por mí? Que yo nunca sentí nada por nadie. Ni bueno ni malo, pero nunca sentí nada por nadie. Yo solo quise venir a hacer esta obra, le pedí a la Virgen hacer esta obra y irme. Entonces me dijo, pero ¿has viajado? ¿Has conocido mucha gente? Sí, pero nunca fui yo. ¿Y conmigo te sentís vos? Sí. Pero estaba en retirada, ya estaba desahuciada. Mi cabeza no funcionaba, mi cuerpo era un despojo, no tenía dolores de todo tipo, no asimilaba la comida, no podía dormir, en fin. Ya estaba mucho más muerta que viva, en realidad. Por el desgaste que había venido pasando haciendo la obra y además intentando parecer viva. Él se dedicó en cuerpo y alma a que yo me recuperara. Y me dijo, lo único que me importa es que vos estés bien. Yo le dije, eso es completamente imposible. Le mostré mi trabajo y después de no poderlo creer, porque obviamente no es un trabajo de una mujer de 31 años en ese momento, la fotografía, todo, y me dijo, esto tiene cuestiones proféticas, esto tiene un mensaje muy grande para las personas, esto habla de Dios y del diablo, esto no es psicológico, vos nunca tuviste bipolaridad, vos tuviste un problema espiritual. Y fue ahí que empecé un proceso de descubrimiento de mi propia obra. Estaba plagado de historias sobre Dios, sobre la muerte y la vida, sobre el alma, el espíritu de las personas, que es muchísimo más fuerte que la mente. Y había un enfrentamiento claro entre la Virgen y la serpiente. El tema es que a los 32 años, después de no tomar ya ni aspirinas y poder razonar por mí misma y poder dormir y poder comer y un montón de cuestiones que yo había perdido por completo, yo por supuesto todo ese tiempo seguía intentando comprender de qué se trataba esa obra en definitiva. Hasta que ocurre algo completamente inesperado. Me quedo embarazada. Cuando jamás había pensado siquiera en la posibilidad de una maternidad. Jamás. Pero como mi obra era lo más importante, lo central de mi vida, era imposible que algo más pasara en mi vida que hacer esa obra. Claro, la obra había llegado a su término, yo estaba sanando
había encontrado el amor en ese hombre. Les juro, no tenía la menor idea lo que era tener un niño en brazos. Se lo juro. Jamás en la vida había sentido esa sensación de impotencia por mi estado. Había sufrido lo que se imaginen. Sentir sensaciones de toda índole rarísima, de vida y de muerte mezcladas, pero jamás había sentido la impotencia que sentí de no poder cuidar a esa criatura en el estado en el que estaba. Con más razón, quise saber de qué se trataba la obra y quise cuidar a mi hija. Viajamos con quien es ahora mi esposo, porque decidimos casarnos por el amor que nos une tan puro, tan esencial, cuando todos estaban en contra además de que yo estuviera con él, porque obviamente me veían una persona con algún tipo de problema. No entendían cuál, porque yo tampoco era tan rara, pero porque trataba de adaptarme y de aparentar, pero obviamente que no era normal tampoco. Pero él tampoco, mi esposo tampoco es normal, es un hombre muy espiritual. Y resulta que ya con mucho dolor tuve que aceptar que yo me tenía que ir de al lado de ellos. Decidí dejarle la obra e irme. Cuando yo decido esto, a los pocos días de estar preparando incluso el hecho de irme, me iba a ir a un convento, que era lo más sano. Me daba cuenta que podía ser para yo dejarlos en paz y estar en paz yo también, ¿no? Porque les aclaro algo, si bien pensé 10.000 veces en el suicidio, ¿qué me pasaba? Sentía que ese no era el final de mi dolor, que yo iba a seguir sufriendo el resto de mi vida si yo me suicidaba, en la otra vida, porque estaba convencida de que había otra vida, eso sí. Entonces, el 15 de octubre del 2015 me habló Dios. Así como se los digo. Estaba en el cuarto con mi hijita recién nacida. Mi esposo estaba trabajando. Yo todo esto jamás fui una persona violenta. Cualquier tipo de violencia que había en mí la largaba en esa obra o la sentía en mi cabeza, en mi cuerpo. Y por ese tiempo ya había dolor de alma, ya era una cosa que no entendía absolutamente nada. Entonces Dios me dijo lo que había pasado. Me hizo poner todo mi trabajo de escritos, 5.000 escritos, dibujos de todo tipo, fotografía en las que salía, que parezco distintas personas en todas, pero miles de fotografías les estoy hablando. Y me preguntó quién era yo. Y yo le dije, no lo sé. Entonces él me dijo, cuando una obra está en construcción, en creación, está cerrada a los demás. Nadie puede verla, simplemente no saben nada de ella. Es hora de que abras al mundo esa obra, porque esa obra es tu alma, que ha permanecido cerrada completamente a los demás durante 33 años. Por lo tanto, ese sentimiento que tuviste por tu esposo es el único sentimiento real, o sea, en el plano terrestre, que vos has sentido en la vida. Todo lo demás fue sentir, vivir, expresar todo lo de los demás. Encima el dolor, la oscuridad. Hay señales por todos lados de quién sos. Solo tenés que ver con los ojos del alma. Esa iluminación espiritual es la que me ha acompañado hasta ahora. Han pasado 3 años y sé perfectamente qué va a pasar al final de los tiempos, porque veo lo que los demás no pueden ver. El escenario va a ser la Argentina y los protagonistas también
son argentinos. Pero el principal protagonista de esto es el pueblo argentino, que debe despertar. Porque es absolutamente rico y valioso en virtudes, valores, es totalmente cristiano, es el pueblo elegido. Yo grabo esto porque no sé si voy a poder intervenir. Nadie me ha escuchado. Y no voy a poner en riesgo a mi esposo y a mi hija. Así que si debo irme, que es posible, sepan que soy una mensajera, sepan que de lo que digo hay pruebas, miles de pruebas, que el mensaje central de todo esto es que ya no sean extremos. Ella no quiere gente encerrada en iglesias rezando y golpeándose el pecho y prácticamente no viviendo para poder ganarse el paraíso, ni quiere almas negras, pecadores extremos que no tienen consideración ni por ellos mismos ni por nadie, que tienen una avaricia y una necesidad de superación de los demás, de control y de dominación, de esclavitud hacia los demás, que los hace ser indignos de su reino. Quiere hombres grises, quiere hombres justos, quiere gente que se cuide, que se ame, que cuide y ame a su familia, a su sociedad, a su patria y por último, que vuelva a poner su alma bajo la sagrada luz de Dios. Ella ha dado vida, lucidez, condición humana por esta otra vida, esta otra lucidez y esta otra condición humana, que es la misma de ustedes. Soy una persona normal, común y corriente ahora. Así que bueno, espero que este mensaje llegue antes de que yo tenga que irme. Gracias por todo. En el sentido más esencial de la palabra, los únicos que estuvieron ahí fueron ustedes, las personas comunes. Por favor, les pido, jamás se sientan menos que estas estrellas inventadas por organizaciones oscurantistas. Todas esas luces que ven son humo. La verdad siempre está en el aquí y ahora. La realidad es una. Ahora existe el ser justo y saber que hay que empezar a separar el trigo de la cizaña. Que no puede haber locos, adictos, delincuentes, criminales, políticos corruptos, ni hablar, que son los que posibilitan todo eso entre ustedes. La nueva santidad es la santidad de la cruz orlada. Y la cruz orlada lo que les dice es: vivan bajo la ley de Dios y de los hombres. No sufran más, ni hagan sufrir. No a los extremos. Sean justos, sean grises, sean lo que Dios quiere de ustedes en esta nueva era. Bueno, bastante interesante, bastante complejo el tema para hablarlo en un solo video. Y creo bastante lo que dice Bel acerca de todo lo que va a suceder sobre la nueva era que se viene, que se aproxima. De hecho, yo lo creo y lo he estudiado, he buscado muchísimas fuentes acerca de esto y de los grises, de la nueva era gris que se viene, que es la de los justos, la de la clase media trabajadora en Argentina. Va a salvar al pueblo y es donde se va a impartir la justicia verdadera y se va a separar el trigo de la cizaña, realmente como tiene que ser. Van a pagar los que tienen que pagar, que tendrían que haber pagado hace rato. Si el video les gustó, déjenme su like, no olviden suscribirse acá abajo, es gratis, y activen la campanita para que sepan cuándo voy a subir un nuevo video. Espero que todos estén bien, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a su alma y hasta el próximo video. Chau, chau.